Buen día. Siempre he dicho, y no porque yo lo haya dicho, sino por la realidad, que Luis Abinader debe ser bautizado como el presidente trabajador. Así yo le bauticé. Es un presidente que en sus primeros meses de gobierno había hecho y sigue haciendo lo que no había hecho ningún jefe de Estado. Aunque hemos tenido jefes de Estado que no han hecho eso, pero han sido excelentes presidentes de la República. No se trata de eso. Se trata de que este es un hombre incansable. Y si un presidente trabaja tanto, si se trata del presidente trabajador, eso quiere decir que hay más problemas resueltos. Porque el que más resuelve es el jefe del Estado, directamente o dando órdenes o instrucciones para que las cosas se hagan. Entonces yo no recuerdo en 61 años ya de actividad profesional que hayamos tenido otro presidente de esa categoría laboriosa. Un presidente incansable, un presidente de una actividad que no cesa. Es un hombre que no tiene descanso. Es un hombre que no cree en fines de semana, que no cree en domingo, que no cree en días feriados patrióticos o religiosos, que a veces representan lo mismo. Es un presidente infatigable. Eso mismo, incansable. Bueno, lo he dicho y lo repito, no simplemente por darle esa satisfacción al presidente, ese apoyo al presidente, no necesariamente por ponderar esa labor, sino en sentido general, porque se trata de un trabajo hercúleo, titánico, que debe ser imitado, porque eso es otra cosa. Esto debe llegar a sus principales colaboradores, principales no, a sus colaboradores. Miren cómo trabaja el presidente. Yo tengo que trabajar así, no por imitarlo, sino porque si él lo hace, es porque se trata de algo positivo. Se trata de algo beneficioso para el país, para millones de dominicanos. Es ahí la idea, una de las ideas fundamentales de aupar, como yo lo hago, el trabajo incansable del señor presidente de la República, Luis Abinader Corona. Esto habría que comentarlo todos los días o todos los lunes, como hoy comento lo que hizo ayer el presidente, por qué lo hizo y los beneficios. Porque no se trata solo de hacer por hacer, sino hacer resolviendo, hacer tomando medidas, hacer cosas que resuelvan problemas. Por ejemplo, había crecido el rumor, el comentario, la información, la mala fe, la JJP, lo que sea, de que no se podía comer puerco porque los puercos estaban envenenados. O sea, envenenados en el sentido de la enfermedad, de una enfermedad, porque se habló de los puercos muriendo. Yo recordé una época, hace muchos años, no recuerdo cuál era la enfermedad, y eso tuvo un nombre, esas cosas, que hubo que eliminar todos los puercos
no quedó un puerco criollo, un puerco dominicano. De ahí en adelante, vengan los puercos, denle facilidades. A eso se llegó aquí. Entonces ahora se temía que pasara algo igual. Pero además, porque no ha pasado lo mismo, ni cerca, pero había en el ambiente, que yo considero que ahora esto fue desmontado por la actitud del presidente Abinader, había el comentario, porque se eliminaron con esa enfermedad, que no sé cómo se llama, que lo diga un médico, se eliminaron muchos puercos, pero no como aquella vez, que se eliminaron todos los puercos, repito. No, sino que se eliminaron puercos en determinados lugares donde había la enfermedad y en puercos que la habían contraído. Pero ¿qué pasa? Que empezó a circular, repito, el rumor, ¿verdad?, de que, bueno, el ser humano no puede comer puerco porque se intoxica, se muere de la misma enfermedad que se mueren los puercos. Y eso empezó a crear un ambiente de hostilidad hacia la carne de puercos, ¿eh? Eso empezó a crear una situación de no comprar puercos, de no pedir en un restaurante algo con puerco, de no pedir en un hotel una comida puerquina, etcétera. Claro, no es que eso fue, bueno, una cosa que se dio en todas partes, no. En algunas partes fue peor, en algunas partes fue más delicado, en otras no pasó nada. Ahora bien, eso iba creciendo. ¿Hasta dónde iba a crecer? Bueno, hasta niveles muy negativos para la producción nacional, específicamente para la producción puerquina y directamente para el sostenimiento de los que viven de esa producción. Entonces, ayer en Asua, en la gran Asua, en la histórica Asua, la Asua de Karina, mi hija, mitad capitaleña y mitad azuana, la licenciada Karina Arbelo Lara, con 2 licenciaturas, brillante y preciosa como un sol de primavera. Bueno, en Asua, que ya no tiran piedras, no tengan miedo. Eso es una broma. Bueno, una broma ahora, antes no era una broma. Antes los azuanos tiraban piedras. No sé por qué, ni para qué. Pero una piedra la jode. Te rompe el vidrio de un carro, un vidrio que te cuesta 15,000 pesos. O te rompe la cabeza, lo que sea. Pero eso es otra cosa. El caso es que el presidente fue a Asua para inaugurar un mecanismo relacionado con el asunto del agua. Que en el sur ustedes saben que a pesar de las presas que hay, pues siempre hay también problemas en el suministro, problemas en las llaves nacionales que se cierran o se abren dependiendo ciertos intereses, o el agua que es absorbida por empresas para su producción, o aguas contaminadas, ¿verdad? Entonces, pero también mucha agua buena. Y el presidente fue a inaugurar un mecanismo no solo de producción acuífera, sino también de limpieza de las mismas. Pero entonces, ¿qué pasa?
como estaba el comentario, como estaba la vaina esta de que los cerdos estaban envenenados, que no se podía comer cerdo, que era un riesgo, y esto seguía creciendo. El presidente dio el ejemplo. Recordé cuando el asunto de las vacunas del COVID, con el gran trabajo que ha hecho él, que ha hecho el gobierno para provocar que la gente se vacune como debe ser. Las 2 primeras dosis, esperar el tiempo que mande el sistema, que mande el sector de la salud, etcétera, y ponerse una tercera. Haga eso, yo lo hice. Y aquí en mi casa la doctora García lo hizo también. Nos pusimos 2, esperamos y nos pusimos la tercera. Y no pasó nada. No tuvimos ni una raquiña. No tuvimos ni una, no se cayó un pelo. No se partió una uña. No hablemos de que no hubo un dolor de cabeza, nada. Entonces hágalo usted. No se intoxique del virus, pero no se lo pegue a otro, que es lo más importante. Si usted es un irresponsable, un charlatán, un sinvergüenza, alguien sin concepto, sí, pero usted no tiene ningún derecho a joder a otro. Pero bueno, el presidente incluso dio el ejemplo, como lo hizo la primera dama de la República, Raquel Arbaje de Abinader. Y ellos fueron y se vacunaron, dieron el ejemplo. También, y no se menciona mucho, la que yo llamo primera madre de la República, la madre de Luis Abinader, que siguió todo este proceso de vacunación, porque la primera dama, perdón, la primera madre, así debe ser. Porque si hay el primer mandatario de la nación, el presidente, la primera dama de la República, la esposa del presidente. Entonces, si está viva, como está en este caso, vivita y coleando, si está viva la madre del presidente, entonces que ella sea la primera madre de la República. Ya lo propuse y ahora lo reitero. Pero bueno, el caso es que en el asunto de las vacunas, la familia presidencial puso el ejemplo, y además con una campaña grande donde habría que destacar la campaña de esta emisora, no como parte de la campaña del gobierno, no financiado por el gobierno ni ninguna empresa privada, ningún organismo oficial, sino que la Z de motu propio inició este programa de concienciación, de orientación a la gente para que se vacunara, y ha dado excelente resultado, y tenía que ser, dada la importancia de esta emisora, dada su influencia, dado su alcance, etcétera, etcétera. Pero bueno, voy a aterrizar. El presidente, dando otra vez el ejemplo, diciéndole a la gente qué hacer, advirtiendo que no hay que tener miedo comiendo puercos, fue a un lugar de venta de puercos, y no precisamente que pudo haber ido. Hágalo usted si usted quiere, no hay problema. A un lugar refinado, donde, un lujo grande hasta para vender un pedazo de puerco. No, fue a uno de esos tablajeros, de esos hombres y mujeres que venden muchas cosas, que viven de eso. Y entonces fue ahí el presidente a comer puercos. ¿Qué presidente hubiera hecho eso? Que yo tenga así rápido la mente, ninguno. Y sus razones tendría.
porque tendría la presión de la familia, de los amigos, de los colaboradores. Mire, presidente, ten cuidado, esto, aquello y lo otro. No, Luis Abinader, consciente de que no hay una enfermedad puerquina que joda a los seres humanos, y lo han demostrado los organismos encargados del tema. Y Luis Abinader tomó el caso en sus manos y fue a ese lugar público en Asua, ¿verdad? Y allí en un tarantín, comió puerco. ¿Y qué pasó? Oh, nada, como si fuera otra comida. Yo felicito al honorable señor presidente de la República, al licenciado Luis Abinader Corona, por haber dado este ejemplo, por haber puesto esta acción que beneficia a la producción nacional, que orienta a la gente, que logra que se consuma un producto que estaba siendo amenazado en su consumo, compra y venta por esos casos de puercos afectados. Muy pocos, dicen los expertos, y además el problema ya eliminado. Pero Luis Abinader fue allí, ¿y qué hizo Luis Abinader? Bueno, Luis Abinader comió puercos y no le pasó nada. De manera que con esa acción del presidente trabajador, del presidente incansable, del viajero nacional, ¿verdad?, se cierra el capítulo referente al problema de los puercos. Bien, antes de continuar con comentarios y eso, quiero darle las gracias al doctor Andrea Parisi. Bueno, se trata Parisi. Andrea Cané Parisi, por su carta, la segunda que me envía, y por su libro, el segundo que me envía, La historia de los italianos en la República Dominicana. Ojalá que este libro se edite y se ponga a la venta, porque estas son entregas que se hacen a buenos amigos, a diplomáticos, a personalidades de los medios de comunicación. Será, y yo ya he recibido 2. Ojalá que esto se ponga de manifiesto, que esto se exprese a nivel de la impresión, ¿verdad? Porque la verdad es que es un libro de una historia extraordinaria que no se había escrito en la República Dominicana. Ahí están detallados desde la colonia la presencia de los italianos en nuestro país y sus logros. Y al hablar de sus logros, ahí se entera usted de muchas cosas que no conocía, que no sabía y que están ahí presentes, ¿verdad? Y que es necesario que se conozcan para que no haya ignorancia en la materia y para que se les rinda homenaje, ¿verdad?, a los aportes de los hermanos italianos, ¿verdad? Yo repito, le agradezco la carta y el libro, y le puedo decir que no es un agradecimiento por un libro más, un libro menos, que va para mi biblioteca. No, es porque es un libro de un interés histórico de primera categoría. Bien. Son muchos, son algunos, son varios, no importa, que me han llegado, me han enviado
la idea, el mensaje, la sugerencia, hasta la crítica, lo que sea, de por qué yo no hablo de los Juegos Olímpicos. Bueno, porque yo no creo en esos Juegos Olímpicos. Esos no son mis Juegos Olímpicos, que son míos desde 1964, como señalé recientemente, cuando participamos por primera vez en unos Juegos Olímpicos, precisamente en Tokio, la capital del Japón, con 2 representantes, señores. 2, un atleta y un delegado. El atleta, Alberto Torres de la Mota, el excelente corredor que bautizamos como el Gringo Torres, lamentablemente ya falleció, y el delegado, el representante del país a esos niveles, el Gringo a otros niveles, quiero decir, en los niveles de la competencia, y de la representación, vamos a decir, diplomática. Ese fue Juan Ulises García Saleta, padre del olimpismo dominicano. Ahí con una bandera. El estadio se cayó, aplausos. Cuando vieron, pero bueno, ¿y qué es esto? Cuando anunciaron la delegación dominicana, ahí aparecieron 2 personas. Y dijeron, coño, se ve que es un país pobre. Se ve que es un país con tantas limitaciones que para enviar una delegación a los Juegos Olímpicos tiene que ser de 2 personas, un atleta y un delegado. Eso provocó un apoyo tremendo a nivel de la fanaticada, que se emocionó y lloró, y a nivel de los medios de comunicación que destacaron esta hazaña, porque algunos llegaron a decir, pero ¿dónde está la delegación? ¿Dónde están los demás? Un solo atleta y un solo delegado. Y ahí se vio, claro, la condición de atraso de nuestro país, los problemas económicos, pero a la vez el orgullo de estar presente, el orgullo de ir por primera vez a unos Juegos Olímpicos. Y de ahí en adelante nunca se ha fallado. Ahora, en esta ocasión, son los juegos del COVID, los juegos de la pandemia, una actividad a la que no puede asistir nadie, los estadios vacíos, solo están allí los atletas. Para mí, que soy un deportista, que soy fundador incluso de una federación, ¿verdad? Para mí, que soy un cronista deportivo desde hace 61 años, aunque ya estoy retirado, pero conservo la esencia. Para mí, esos no son Juegos Olímpicos. Ustedes se imaginan un juego para definir posiciones, por ejemplo, de fútbol, y el estadio vacío, definiendo la Copa del Mundo, la Copa Europea, qué sé yo, con el estadio vacío, nada más los futbolistas. No, hombre, eso no anima, no entusiasma. Usted se imagina lo mismo en una actividad del tenis, en una actividad del baloncesto, y sigan poniendo deportes, hasta en el ajedrez. Mi ajedrez, porque fui el creador de esa federación y su primer presidente, y la inscribí después, la fundé, y 2 años después la llevé al plano internacional. La inscribí en la Federación Internacional, en ese momento con sede en Suecia. No estoy buscando aplausos, no estoy buscando reconocimiento, no estoy buscando homenaje, estoy dando un dato histórico. Pero hasta en el ajedrez, ¿verdad? En una actividad importante internacional, el salón se llena de gente para ver a este y aquel, y el otro y el de más allá, jugando 10 mesas, 12 mesas, a veces una sola mesa,
disputándose el campeonato mundial. Fischer y Spassky, por ejemplo, ¿verdad? Karpov y el otro, que no quiero ni mencionarlo por lo que dijo de América Latina, ¿verdad? En una mesa y eso es lleno. Inclusive se han celebrado matches importantes de ajedrez, ¿verdad? Ahí están en lo alto los dos y un detrás un tablero y adelante lleno de gente que ha habido que parar la entrada de gente hasta en una actividad de ajedrez de 2 personas. Bueno, entonces en materia de Juegos Olímpicos es un verdadero desastre. Esto de no hay fanáticos. Hoy, ¿qué entusiasmo puede haber? No importa que República Dominicana lo que tenga ahí sean dos medallitas de plata. Medallitas no, para no restarle importancia a los atletas dominicanos. 2 medallas de plata y más nada. Ni siquiera en el glorioso béisbol nos estamos destacando. Hasta ahora lo que hemos hecho es un papelazo. Pero bueno, ese no es el asunto. Inclusive estuve leyendo, ¿verdad? En un reportaje internacional que viene en el aparatico que me enseñó la doctora García. China en primer lugar, por encima de Estados Unidos, por encima de Rusia, de Francia, de Inglaterra, de todo el mundo. Eso reitera el avance de China. Señores, qué cosa tan extraordinaria. Ya que algunos lo señalan como de las 3 grandes potencias. Otros hablan de 2, China y Estados Unidos. Otros hablan ya de una primera potencia, China, que hasta en muchos aspectos Estados Unidos depende de China, sobre todo en el aspecto económico, sobre todo en el aspecto del valor y reserva del dólar y de la potencia del oro. Pero quiero decir que yo no he hablado de eso, se lo dejo a José Luis Mendoza, que no solo es el director de la emisora, director del programa, sino también es un periodista completo, por ejemplo, un cronista deportivo de primera categoría, desde que comenzó, que yo lo veía en el palco de prensa y le daba uno que otro consejo o le hacía una que otra sugerencia, y se convirtió en uno de los principales cronistas deportivos, y hoy lo sigue siendo, porque los de hoy, salvo honrosas excepciones, no saben nada de deporte, no leen ni libros, ni revistas, ni la historia del deporte. Un verdadero desastre. No hay 10, 8, qué sé yo, verdaderos cronistas deportivos, como lo es José Luis, pero que además es un periodista completo. Es un analista y comentarista de cuchumil temas. Pero bueno, lo que quiero decir es que estos Juegos Olímpicos no son los míos. Y alguien diría, bueno, ahí están. No se entusiasma usted, váyase al carajo. No son mis Juegos. Una actividad de esa categoría, una actividad olímpica, una actividad mundialista, que la gente no puede participar. ¿Qué hicieron los fanáticos? Los fanáticos colocaron en todos los estadios un letrero que dice: estos son los juegos de la pandemia. Y lo pusieron en japonés y lo pusieron en inglés, porque no hay ningún entusiasmo en Japón, como no tengo yo ningún entusiasmo por esta actividad absurda, verdaderamente negativa. ¿Qué posibilidades hay? Ya ninguna
No es que yo pretenda que estemos en los primeros lugares de medalla, ni que yo me siento mal porque la actuación de la delegación dominicana es mala, es pésima. No, es que no le estoy dando seguimiento a eso. Me entero casi por casualidad, ¿verdad?, de lo que pasa, como el desastre ayer de perder de África del Sur, ¿cómo se llama?, de Corea del Sur, perder 4-3, ganando 3-1 en el noveno y 2 outs, y no apareció un pitcher que sacara un out. Y entonces los otros lo que hicieron es 3 carreras. Coño, pero cuando hicieron 2 y empataron el juego, saca ese pitcher y trae otro a ver si hace el 0. Un verdadero desastre. Pero ya tenemos, vamos a decirlo así, qué conformidad. Ya tenemos 2 medallas de plata. Algo es algo. Bueno, pero no son mi juego, no es mi seguimiento. Tendría que reponerse República Dominicana y lograr el oro en béisbol, porque el béisbol sí es nuestro, de todos. El béisbol nos satisface y nos duele, dependiendo, porque el béisbol se practica aquí desde finales del siglo XIX, cuando lo trajeron los administradores estadounidenses de los ingenios azucareros de la época, y formaron equipos y se animaron los dominicanos. Y ya en 1907, el 7 de noviembre, se creó el equipo Licey. Hace 1024 años. O sea que eso sí es nuestro. Eso sí nos duele, como cuando ganamos el Mundial a Estados Unidos. Pero no estos Juegos Olímpicos que son buchiplumas nada más. Buchiplumas nada más, tú eres tú, buchiplumas nada más.